En nuestro 10º aniversario, mi marido levantó una copa de champán. Lo hizo delante de 12 de nuestros amigos más cercanos y le dio las gracias a su Nacias, exnovia, por confiar en él lo suficiente como para dejarle ayudar. 30 segundos después, Raquel sonrió desde el otro lado de la mesa. Anunció que Héctor había usado los 41.800 euros de nuestra cuenta de ahorros de aniversario. Para liquidar la deuda de ella, todos me miraron. Esperaban una escena, mientras Héctor me apretó la rodilla por debajo de la mesa y susurró: «No te pongas en ridículo, Noelia. Ya sabes, recuperaremos el dinero. En mi primera vida, yo había llorado, había gritado, y luego le había perdonado. 3 años después, no tenía matrimonio ni ahorros. Tenía un historial de crédito dañado y un aviso de ejecución hipotecaria de una casa que nunca debería haberse tocado. Esta vez, cogí el móvil, abrí nuestra aplicación del banco, hice capturas de pantalla de la transferencia. Descargué el extracto y envié ambas copias a una cuenta de correo que Héctor no conocía. Luego, me quité el anillo de boda. La sonrisa de Raquel se desvaneció. Héctor se quedó mirando mi mano desnuda. «¿Qué haces?» Dejé el anillo junto a mi copa de champán intacta, recordando que el dinero no es lo único que la gente puede dejar de dar. Me fui antes del postre. A las 11:43 de esa noche, cerré nuestra cuenta conjunta del aniversario. El correo de confirmación llegó a las 11:47. Su cuenta de ahorros conjunta, terminada en 4.419, ha sido cerrada. Leí la frase 2 veces. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque en mi primera vida nunca lo había hecho. La habitación a mi alrededor estaba casi a oscuras. Había apagado las lámparas al volver del restaurante, pero el brillo de mi portátil pintaba el escritorio con una pálida luz azul. Mi anillo de boda está junto al teclado. Verlo debería haberme dolido. En cambio, sentí algo mucho más. Útil alivio. Horas antes, ese anillo todavía significaba 10 años de matrimonio. Ahora parecía una prueba. La puerta de entrada se abrió en el piso de abajo. Oí las llaves de Héctor golpear el cuenco de cerámica de la entrada. Luego sus pasos. Rápidos, furiosos. «Noelia». No respondí. Entró en el despacho sin llamar. Llevaba la corbata floja. La chaqueta había desaparecido. Tenía la cara sonrojada, como siempre que creía que alguien le había forzado a explicar una decisión que él consideraba evidentemente correcta. «¿Qué demonios has hecho?» Le miré. «¿Qué parte?» «La cuenta del banco. La he cerrado». «Ya sé que la has cerrado. ¿Por qué?» Casi me reí. En mi primera vida había pasado 2 horas explicando por qué el dinero importaba. El viaje en tren por Suiza. El pequeño hotel rural a las afueras de Florencia que Héctor me había enviado una vez a las 3 de la mañana con el mensaje: 10 años. Vamos a ir allí. La reforma del cuarto trasero que planeábamos convertir en un estudio. El hecho de que la cuenta no había aparecido por arte de magia. Yo había metido cada extra de mis grandes proyectos durante 5 años. 9.000 euros del contrato del Hotel Bellavista, 6.000 del rediseño de la calle Gran Vía, otros 12.000 del proyecto de la propiedad costera. Casi había enfermado de tanto trabajar. Héctor había contribuido, pero no por igual. Él lo sabía, yo lo sabía. Y hasta esa tarde había pensado que la diferencia no importaba, porque se suponía que el matrimonio no era una competición. Esa creencia casi me destruyó una vez. No la usaría 2 veces. Transferiste 41.800 euros de una cuenta que creamos juntos, dije. No me preguntaste. Raquel estaba en problemas. Eso dijiste. Estaba a punto de
impagarlo todo. Entonces, debería haber hablado con un abogado concursal. Su mandíbula se tensó. No entiendes por lo que ha estado pasando. Esa frase volvió tan perfectamente de mi primera vida que por un segundo me sentí mareada. Mismo despacho, mismo hombre, misma expresión. En mi primera vida me había levantado de esta silla. Le había gritado que entendía perfectamente lo que era, una deuda. Le había acusado de seguir amándola. Él me había acusado de ser fría. A las 3 de la mañana, yo lloraba tan fuerte que me dolía la garganta. Al amanecer, él me estaba abrazando. Al final de la semana, había aceptado seguir adelante. Ese fue el primer error. El segundo llegó 4 meses después, cuando Raquel necesitó otros 9.000. El tercero llegó, cuando Héctor preguntó si podíamos abrir una línea de crédito, hipotecario, solo temporalmente. El cuarto llegó cuando firmé, porque mi marido me miró a los ojos y prometió que era la última vez. Hubo tantos errores después de eso que dejé de contarlos. Esta vez me quedé sentada. Entiendo que mi marido tomó una decisión financiera que involucra casi 42.000 euros sin el consentimiento de su esposa. Es nuestro dinero. Exacto. Hizo una pausa. Le vi reconocer la trampa en su propio argumento. Luego cambió de dirección. No lo íbamos a usar mañana. Eso no lo pone a disposición de Raquel. Podría haber perdido su piso. Estuvimos ahorrando ese dinero durante 5 años. Podemos volver a ahorrarlo. Ahí estaba. No un yo lo repondré. No un yo arreglaré esto. Sino un podemos volver a ahorrarlo. Lo que significaba que yo podría aceptar otro proyecto. Podría trabajar otro fin de semana. Podría cancelar otro viaje. Podría meter otro extra en otra cuenta. Y él podría llamar a nuestra recuperación un logro compartido. ¿Crees que yo lo repondré? Dije. ¿Qué? ¿El dinero? No es lo que he dicho. No hizo falta. Exhaló, bruscamente. Esto es ridículo. No. Lo ridículo fue que permitieras que Raquel te diera las gracias por gastar mi dinero. Delante de nuestros amigos. ¿Tu dinero? Su voz se alzó. ¿Ahora es tu dinero? El 78% de los ingresos en esa cuenta provenían de mis extras por proyectos. Se quedó mirando. Lo había calculado 20 minutos antes. En mi vida anterior, había tardado casi un año en molestarme en hacerlo. Esa era la extraña ventaja de morir con remordimientos. Recordabas qué detalles importaban. Héctor se pasó una mano por la cara. Oh, Dios mío, Noelia, ¿de verdad estás calculando porcentajes ahora? Sí, después de 10 años de matrimonio. Especialmente después de 10 años de matrimonio. Su expresión cambió. Un poco. Menos enfadada. Un poco más insegura. Bien. Me avergonzaste esta noche. Parpadeé. ¿Yo te avergoncé? Te fuiste después de que tu ex anunciara que vaciaste nuestros ahorros por ella. Ella no lo sabía. Tú no lo sabías. Esa frase no te ayuda. Apartó la mirada. Solo por un segundo. Me di cuenta. ¿Pensaba ella que yo estaba de acuerdo? No, dijo nada. Héctor. Le dije con tacto que ayudábamos. Se me helaron los dedos. ¿Ayudábamos? Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿Antes? ¿O después de que te diera las gracias? Apretó los labios. Era respuesta. Suficiente. Giré el portátil hacia él. La confirmación del cierre de la cuenta estaba en la pantalla. Debajo, el PDF con el historial de transacciones. Se inclinó más. ¿Qué pasó con el saldo restante? 3.124,60 euros. Sí, el banco está enviando un cheque a nombre de ambos titulares. Entrecerró los ojos. La cerraste por 300 euros. La cerré porque no habrá otro ingreso. Noelia. No. La palabra le detuvo. No porque fuera fuerte, sino porque casi nunca se la había dicho de esa manera. No más cuentas de ahorro conjuntas.
No más transferencias automáticas de los ingresos de mis proyectos. No más decidir qué reconstruiré yo después de que tú lo regales. Se me quedó mirando durante varios segundos. Entonces se fijó en el anillo. Ponte eso otra vez. Lo miré. No, no hagas. Esto. Tú ya lo hiciste. Era dinero. No, era permiso. Frunció el ceño. Decidiste que tenías permiso para gastar algo que nos pertenecía a ambos, porque asumiste que yo acabaría perdonándote. Sabía que te enfadarías. Eso no es lo mismo. Raquel no tenía a nadie. Te tenía a ti. No es lo que quise decir, pero es lo que hiciste realidad. Su rostro se suavizó. Era una de las expresiones más peligrosas de Héctor, no porque fuera cruel, sino porque había funcionado conmigo durante años. Noelia, vamos. Se acercó al escritorio. Teníamos una buena noche planeada. Gestioné algo mal. Debería habértelo dicho antes. Vale, lo admito. ¿De verdad? Sí. Entonces, di lo que hiciste. Ayudé a alguien sin consultártelo. No. Cerró los ojos. Brevemente. ¿Qué quieres que diga? Nada. Quiero que entiendas por qué no necesito una disculpa esta noche. Abrió los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que necesito información más que remordimiento. Cerré el portátil. ¿Qué información? ¿Cuánto tiempo llevas hablando con Raquel? Sus hombros se tensaron. Ahí estaba. Sentí el recuerdo antes de recordar la fecha exacta. 11 meses. En mi primera vida. Lo había descubierto mucho más tarde. No era una aventura al principio. Al menos no físicamente. Mensajes, llamadas, comidas que describía como reuniones de trabajo. Un préstamo de 1.200 euros. Luego otro. Luego el pago de un hotel. Cuando Raquel viajó para ver a un proveedor, había llamado a cada pago una emergencia. Al final, nuestro propio matrimonio se había convertido en la emergencia. Es una vieja amiga, dijo. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Miró hacia la ventana. Desde el otoño pasado. Estábamos en mayo. 8 meses. Algo así. En mi primera vida, había mentido y dicho 3. Interesante. Quizás mi calma le estaba volviendo descuidado. ¿Le diste dinero antes de esta noche? No de nuestros ahorros. Eso no era una respuesta. ¿Le diste dinero a Raquel antes de esta noche? Dudó. Pequeñas cantidades. ¿Cuánto? No lo sé. ¿No lo sabes? Unos cientos aquí y allá. Asentí. Él frunció el ceño. ¿Por qué asientes así? Porque mañana voy a revisar cada extracto que tenemos. Su rostro se endureció de nuevo. Me estás tratando como a un criminal. No, te estoy tratando como a alguien que acaba de demostrar que debo verificar lo que me dice. Por Dios. Se dio la vuelta. Entonces su móvil vibró. Miró hacia abajo. Vi el nombre de Raquel antes de que inclinara la pantalla. Ninguno de los dos habló. Rechazó la llamada. Era casi divertido. En mi primera vida, habría exigido saber por qué llamaba a medianoche. Ahora, simplemente le observé dejar el teléfono boca abajo. Deberías contestar, dije. No quiero hablar con ella. Gastaste 41.800 euros haciendo su problema tuyo. Parece grosero dejar de hacerlo ahora. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí. Estás siendo cruel. No, cruel habría sido invitarla a nuestra cena de aniversario para que pudiera agradecérmelo personalmente. Yo no la invité. Tartamudeó. ¿Qué? Fue Sofía. Raquel se la encontró la semana pasada. Sofía no sabía que había un problema entre vosotras. Esa parte era nueva. O quizás nunca me había molestado en saberla antes. Sofía había organizado una pequeña cena sorpresa después de que Héctor le dijera que haríamos algo informal. Raquel, al parecer, se había enterado y había venido. Lo que significaba que Héctor no había orquestado la humillación.
Simplemente había creado todas las condiciones para que ocurriera. Era suficiente. Hablaré con Sofía mañana. Noelia, por favor. Sacó la silla de enfrente. ¿Podemos no convertir una decisión terrible en un referéndum sobre todo nuestro matrimonio? Le miré. Eso era exactamente lo que me había dicho a mí misma en mi primera vida. Una decisión terrible. Luego otra. Y otra. Cada una lo suficientemente separada como para perdonarla. Juntas formaban un patrón. Un patrón que me negué a ver hasta que no quedó casi nada. Necesito espacio esta noche. Esta también es mi casa. La frase salió tan casualmente que mi pulso se ralentizó. Mi casa. Ahí estaba. La siguiente parte de mi antigua vida. No esta noche. Aún no. Pero estaba llegando. Mi abuela había comprado esta casa en 1978. Una estrecha casa de ladrillo con suelos irregulares, fontanería rebelde y un arce que dejaba caer medio bosque en el jardín cada octubre. Me la dejó a mí. Antes de que Héctor y yo nos casáramos, mi abuela le quería. Pero también le encantaba el papeleo. Cuando nos comprometimos, insistió en que hablara con un abogado, no porque desconfiara de Héctor, sino porque creía que el afecto y la propiedad eran temas distintos. La casa seguía siendo mi bien privativo. Nuestro acuerdo prenupcial lo decía. Héctor lo sabía. O lo había sabido alguna vez. Años viviendo aquí. Aparentemente habían borrado el recuerdo. No dije que tuvieras que irte esta noche. Dije. Entonces, ¿qué estás? Diciendo. Duerme en el cuarto de invitados. Su boca se abrió y luego se cerró. Se levantó. Esto es una locura. No. Esto es una noche. De verdad. ¿Crees que voy a dormir abajo porque ayudé a alguien? No vas a dormir abajo, porque ayudaste a alguien. Cogí el anillo. Por un segundo, pareció aliviado. Entonces, abrí el cajón superior y lo metí dentro. Vas a dormir abajo porque decidiste que mi consentimiento era opcional. Se quedó mirando el cajón, cerrado. Esperaba ira. En cambio, pareció asustado. Solo por un momento. Luego, el orgullo lo cubrió. Bien, salió. La puerta del cuarto de invitados se cerró, con la fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros del pasillo. Esperé a que la casa volviera a estar en silencio. Luego, abrí una nueva carpeta, en mi portátil. La llamé 14 de mayo. Registros financieros. Dentro, guardé extracto bancario, la confirmación de la transferencia, el correo de cierre de la cuenta, capturas de pantalla de nuestra hoja de presupuesto, copias de los extractos de los últimos 12 meses. Luego busqué en mis contactos un nombre que había esperado no necesitar nunca. Más, María Pardo. María era abogada asociada cuando ayudó a mi abuela a revisar la escritura y más tarde preparó los anexos financieros de nuestro acuerdo prenupcial. Ahora era socia de derecho de familia. En mi primera vida, la había llamado 3 años demasiado tarde. Esta vez, le envié una sola frase. Necesito una consulta sobre cómo proteger mis bienes privativos y documentar el uso no autorizado de fondos gananciales. No escribí divorcio. Aún no. A las 12:18, mi móvil vibró. No era María. Era Raquel. Me quedé mirando el mensaje. Raquel, Noelia, sé que lo de esta noche pareció horrible. Nunca quise que te enteraras así. Casi lo ignoré. Entonces, apareció otro. Raquel, Héctor me dijo que entendías la situación y que teníais opciones si necesitaba más tiempo. Opciones. Hice una captura de pantalla. Luego escribí. Yo. ¿Qué opciones? La respuesta llegó de inmediato. Raquel, de verdad que no quiero meterme entre vosotros dos. Esperé. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron. Raquel, solo dijo que no me preocupara.
que si los ahorros no eran suficientes, había capital en la casa. Le dije que no quería eso, te lo juro. Mi mano se quedó completamente quieta. Ahí estaba él, futuro, el que recordaba. Solo que ahora había llegado como prueba, antes de que Héctor tuviera la oportunidad de hacerlo real. En mi primera vida, había esperado 4 meses antes de mencionar la línea de crédito hipotecario. Esta vez, tenía pruebas de que ya lo había discutido con ella. Antes de haberlo discutido conmigo. Hice otra captura de pantalla, luego otra. Las guardé en la carpeta. Por primera vez desde que desperté en esta segunda vida, sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque finalmente entendí lo que había cambiado. La última vez había pasado años intentando convencer a Héctor de que me había hecho daño. Esta vez no necesitaba que él estuviera de acuerdo. Solo necesitaba asegurarme de que nunca más pudiera usar mi perdón como garantía. A la mañana siguiente, María llamó a las 7:35. Noelia, hola, vi tu mensaje. Pensé que llamarías más tarde. Usaste la frase uso no autorizado de fondos gananciales antes del desayuno. Supuse que más tarde podría no ser útil. A pesar de todo, me reí. Salió áspera. La voz de María se suavizó. ¿Qué pasó? Se lo conté. No lo de la vida anterior. Había cosas que ningún abogado podía archivar. Le hablé de los ahorros, de Raquel, de la transferencia, los mensajes, la referencia a la casa. María no interrumpió hasta que terminé. Luego preguntó, ¿todavía tienes tú copia del acuerdo prenupcial? En la caja ignífuga del armario de mi despacho. ¿La escritura? En el mismo sitio. Bien, no muevas dinero, impulsivamente. Cerré la cuenta del aniversario. ¿A dónde fueron los fondos restantes? Un cheque conjunto. También bien. No cogí nada. Sigue así. Separa tus ingresos futuros si quieres, pero no escondas los activos. Gananciales existentes. Documenta todo. Lo haré. ¿Y Noelia? ¿Sí? Sí. Empieza a pedirte que firmes algo relacionado con la casa. No lo hagas. No lo haré. La respuesta fue tan rápida que María hizo una pausa. Suenas muy segura. Lo estoy. Después de colgar, bajé. Héctor estaba sentado en la isla de la café. Parecía no haber dormido. Yo tampoco. Empujó una taza hacia el taburete y vació a su lado. Te he preparado el tuyo. Me detuve. En mi primera vida, ese gesto me habría quebrado. Café, sin azúcar, un chorrito de leche de avena, 10 años de matrimonio condensados en saber exactamente cómo toma alguien una bebida. Dejé la taza intacta. Tenemos que hablar de logística. Su cara cambió. ¿Qué? Logística, finanzas. Oh, por el amor de Dios. Tu nómina todavía se ingresa en la cuenta corriente conjunta. La mía no lo hará a partir viernes. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Vas a cambiar tu domiciliación? Sí. Pagamos las facturas desde esa cuenta. Transferiré mi parte de los gastos del hogar. ¿Mi parte? Sí. Noelia, estamos casados. Soy consciente. Entonces, deja de hablar como si fuéramos compañeros de piso. Los compañeros de piso suelen preguntar antes de coger 40 y 2.000 euros. Se levantó. Sigues diciendo la cifra como si la hubiera robado. Transferiste dinero de titularidad conjunta sin consentimiento. Conjunto. Tenía acceso legal a la cuenta. El acceso legal no es permiso marital. Me miró fijamente. Por una vez, no, tenía nada preparado. Continué. También te he eliminado como usuario autorizado aquí de mi tarjeta de crédito de empresa. ¿Qué? La tarjeta pertenece a Estudio Bennett. La uso para la gasolina a veces. Ya no lo harás. No puedes empezar a separarlo todo de la noche a la mañana. Puedo separar lo que pertenece a mi negocio. Parecía casi ofendido. ¿Es un castigo? No. Entonces, ¿qué es? Gestión de riesgos.
Su expresión se torció. ¿Sabes qué? Bien. Enfédate. Aplícame la ley del hielo. Haz lo que necesites durante una semana. Una semana. Ya te calmarás. La confianza en su voz era tan familiar que ya no dolía. Aclaraba. Él creía de verdad que mi enfado tenía fecha de caducidad. Porque históricamente la tenía. Yo me cansaría. Él se volvería cariñoso. La vida se volvería inconveniente. Y yo decidiría que la paz era más valiosa que tener razón. Lo que Héctor nunca había entendido era que la paz comprada con la autoanulación solo era silencio. No paz. Tengo una reunión con María Pardo esta tarde, dije. Se quedó helado. ¿La abogada? Sí. ¿Qué tipo de reunión? Financiera. Noelia. Su voz bajó. No amenaces con el divorcio porque estás enfadada. No he amenazado con nada. Has llamado a una abogada de divorcios. He llamado a una abogada que entiende nuestro acuerdo prenupcial. Su rostro perdió algo de color. ¿El acuerdo? ¿Prenupcial? Sí. ¿Por qué metes eso en esto? Porque Raquel dijo que le dijiste que había capital en la casa. Silencio, completo, pesado. Miró la encimera. Luego a mí. Entendió mal. Saqué mi móvil. Su rostro se tensó de inmediato. Abrí la captura. ¡Fin de pantalla! La leyó. Vi sus ojos moverse por las palabras. Si los ahorros no eran suficientes, había capital en la casa. No es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? Quise decir en general. ¿En general? Contra la casa de quien pensabas pedir un préstamo. No estaba planeando nada. Lo discutiste con Raquel. Estaba entrando en pánico. Y en lugar de decirle que ya habías hecho más que suficiente, ofreciste mi casa como consuelo. Emocional. Nuestra casa. Le miré. Se corrigió. Demasiado tarde. Noelia. La casa de mi abuela. Hemos vivido aquí 10 años. Sí. He pagado cosas aquí. Yo también. Ayudé a renovarla. Y el acuerdo prenupcial aborda las contribuciones gananciales. Su rostro se puso rígido. ¿Ya has hablado con ella de esto? Lo haré esta tarde. Se echó hacia atrás, como si la distancia entre nosotros hubiera cambiado físicamente. ¿De verdad vas a hacer esto? Todavía no sé qué es esto. Yo sí. Río una vez. Amargamente. Estás construyendo un caso. La frase se instaló entre nosotros. Consideré negarlo. Luego me di cuenta de que no le debía ese consuelo. Quizás. Por primera vez, desde que Raquel le dio las gracias en nuestra cena de aniversario, Héctor me miró como si entendiera que la mujer sentada frente a él ya no era aquella con la que había contado. Bien, porque no lo era. Y la cuenta conjunta fue solo lo primero que pretendía cerrar. El despacho de María ocupaba la 4ª planta de un antiguo edificio textil reconvertido en el centro. No había mármol intimidante, ni mesa de conferencias de caoba, solo paredes de cristal, plantas verdes y una recepcionista que me ofreció un café que no bebí. María entró con un bloc de notas amarillo. Había cambiado desde la última vez que la vi. Pelo más corto, gafas más afiladas, el mismo hábito de escuchar sin llenar los silencios. Extendió copias de mis documentos sobre la mesa. Primero, la casa. Señaló la escritura. Tu abuela te la transfirió antes del matrimonio. El acuerdo prenupcial la identifica específicamente como bien privativo. Lo recuerdo. Bien. El matrimonio no borra eso por arte de magia. Puede haber cuestiones contables legítimas por los fondos gananciales gastados en mejoras, dependiendo de las circunstancias. Pero él no se convierte simplemente en medio propietario porque vivió allí. Asentí. En mi primera vida también lo sabía. Entonces Héctor me había convencido de que negarme a hipotecar la casa significaba que no confiaba en él. Yo había firmado los documentos del crédito hipotecario voluntariamente. La ley
no me había traicionado. Yo había traicionado mi propio límite. Esta vez no. María miró el extracto bancario. La cuenta de ahorros es ganancial. Sí. Y cualquiera de los dos titulares podía retirar fondos. Sí. Así que esto no es un caso de robo. Eso es importante. Lo sé. Pero una transferencia unilateral tan grande puede ser absolutamente relevante en un divorcio. Particularmente si se trata como disipación o uso indebido de fondos gananciales. No quiero venganza. Bien. Levantó la vista. Quiero una contabilidad precisa. Mejor. Quiero saber qué pasó con cada euro. Perfecto. Algo en mi pecho se relajó. María no me dijo que dejara a mi marido. No me dijo que salvara mi matrimonio. Simplemente me dio la estructura que me había faltado antes. Empieza con la divulgación, dijo. Tarjetas de crédito, cuentas corrientes, ahorros, jubilación, préstamos, cualquier cosa a la que puedas acceder legalmente como titular de la cuenta. No invadas cuentas privadas ni adivines contraseñas. Conserva lo que ya tienes. Derecho a ver. Lo apunté. Cambia las contraseñas de tu correo personal. Y cuentas de empresa. Ya lo hice. Bien. Congela tu crédito si te preocupan las solicitudes no autorizadas. Levanté la vista. ¿Puedo? Por supuesto. En mi primera vida, el préstamo hipotecario había requerido mi firma. Héctor no había falsificado. Había hecho algo más efectivo. Me había agotado hasta que firmé. Pero congelar mi crédito todavía se sentía como poner una puerta cerrada con llave entre la Noelia del presente y la mujer en la que una vez me convertí. Lo haré hoy. María se reclinó. ¿Quieres el divorcio? Ahí estaba. Directa. Clara. Miré a través de la pared de cristal hacia la ciudad. No lo sé. Era verdad. Conocer el final no hacía que el proceso fuera indoloro. Había amado a Héctor. Una parte de mí todavía lo hacía. 10 años no se disolvían en 24 horas. El amor no era un interruptor, pero el acceso sí podía serlo. La confianza podía serlo. El permiso. Definitivamente. Sé que no quiero continuar el matrimonio tal como existía ayer, dije. Eso es suficiente por hoy. Cuando me fui, tenía una lista de tareas en mi bolso. A las 6 de esa tarde, la había completado casi toda, nueva. Domiciliación, crédito congelado, contraseñas nuevas, banca de empresa separada, copias de las pólizas de seguros, extractos de jubilación, registros, hipotecarios. No había hipoteca en mi casa. Otro regalo de la cuidadosa, planificación de mi abuela, una lista de gastos recurrentes del hogar. No cancelé el seguro de salud de Héctor. No le corté el teléfono. No vacié nuestra cuenta corriente. No intentaba hacerle daño. Intentaba dejar de absorberle. Esa distinción se hizo más clara con cada tarea. A las 7 sonó mi teléfono. Sofía. Respondí. Noelia, lo siento mucho. Su voz sonaba al borde de las lágrimas. ¿Por qué? Por lo de anoche. Raquel. Héctor me dijo que la invitaste. Lo hice. Pero te juro que no sabía nada. Te creo. Exhaló. Me la encontré en esa cafetería, cerca de mi oficina. Preguntó por vosotros. Mencioné la cena de aniversario. Dijo que le encantaría pasar a felicitaros. Pensé. No sé qué pensé. Pensaste que era una vieja amiga. Sí, eso es lo que Héctor le dijo a todo el mundo. Hubo una pausa. Noelia, ¿de verdad le dio todo ese dinero? 41.800 euros. Oh, Dios mío. Sin preguntarme. Lo siento. Gracias. Me siento fatal. No te sientas así. Tú no transferiste el dinero. Esa frase importaba. En mi primera vida, había pasado meses culpando a Raquel. Ella había manipulado absolutamente a Héctor. Más tarde. Había mentido. Más tarde. Había disfrutado ganando. Pero
Nunca tuvo la autoridad para sacar dinero de mi matrimonio. Héctor, sí. La responsabilidad pertenecía al lugar donde se tomó la decisión. Sofía dudó. Daniel piensa que irte empeoró las cosas. Casi sonreí. Claro que lo piensa. Dice que Héctor solo intentaba ayudar a alguien. Daniel es bienvenido a reembolsar la cuenta. Sofía rió, a pesar de sí misma. Luego se quedó en silencio de nuevo. ¿Vas a dejarle? No lo he decidido. ¿Puedo hacer algo? No, segura. En realidad sí. ¿Qué? Si alguien pregunta, ¿qué pasó? Cuéntales exactamente lo que viste. No me defiendas. No le defiendas a él, Noelia. Solo di la verdad. Después de la llamada, encontré a Héctor en el salón. Estaba mirando su móvil. Levantó la vista cuando entré. ¿Cenamos? Ya lo he hecho. ¿Cuándo? De camino a casa. Juntó las cejas. Habíamos cenado juntos casi todas las noches durante una década. Un pequeño ritual. Tan pequeño. Ninguno de los dos lo había reconocido como algo que yo proporcionaba hasta que dejé de hacerlo. Habría esperado. No te lo pedí. Dejó el móvil. Esto no es sostenible. ¿Qué? Esto. Tú actuando como si yo no existiera. Estoy hablando contigo. Apenas. Porque cada conversación se convierte en ti, explicando por qué lo que hiciste no debería tener consecuencias. Me disculpé. Dijiste que deberías habérmelo dicho antes. Eso es una disculpa. No. Es una corrección de procedimiento. Se levantó. ¿Qué quieres de mí? Quiero que dejes de preguntarme eso, como si mi trabajo fuera diseñar tu plan de redención. Parecía genuinamente atónito. A menudo yo resolvía las cosas para Héctor. Vacaciones, impuestos, contratistas, citas, los regalos de cumpleaños de su madre, incluso las discusiones. Si peleábamos, yo solía ser la primera en definir el problema y sugerir un camino a seguir. Quizás le había entrenado para esperar instrucciones. Ya no. Averigua qué crees. Que hiciste mal, dije. Luego decide qué vas a hacer al respecto. Repondré él. Dinero. ¿Con qué? Dudó. Mi sueldo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Un año. Ganas unos 6.800 euros netos. Tus gastos personales promedian 2.700. ¿Tu mitad? De los costes del hogar son 2.100. Su irritación afloró de inmediato. Has calculado mis números. He llevado el presupuesto de nuestro hogar durante 9 años, así que ahora lo usas en mi contra. No, estoy señalando que tu promesa requiere aritmética. Se frotó la frente. Puedo recortar gastos. Entonces hazlo. Podemos ambos. No. La palabra salió más rápido esta vez. Se detuvo. Tomaste la decisión solo. La reparas solo. Por primera vez vi la realidad práctica entrar en su rostro. 41.800 euros habían sonado generosos cuando salieron de una cuenta conjunta, llena en gran parte por los extras de otra persona. Sonaba diferente cuando tenía que salir de sus futuros almuerzos, vacaciones, suscripciones e ingresos discrecionales. ¿De verdad no vas a reponer nada? Ya puse mi parte una vez. Me miró fijamente. Su móvil vibró. Raquel otra vez. La rechazó. ¿Por qué sigues rechazando sus llamadas? Porque sé lo que pensarás. Ya sé lo que pienso. No quiero que cause más problemas. Le sostuve la mirada. Raquel no creó el problema entre nosotros. Su expresión cambió. Te pidió dinero. Se lo diste. Estaba desesperada. Entonces tu problema es que no sabes decirle que no a ella. Eso no es justo. Tampoco lo era gastar nuestro fondo de aniversario. Se alejó. Le vi subir las escaleras. 10 minutos después, mi móvil vibró. Raquel, esta vez pedía vernos. Raquel, creo que hay cosas que no sabes. No, quiero que esto se ponga más feo.
Casi la ignoré. Luego recordé la referencia a la casa. Las pruebas importaban. El contexto también. Yo, mañana. 11:30. Café del Puerto. Llegó 9 minutos tarde. Llevaba un abrigo color crema que parecía caro. Eso me irritó más de lo que debería. Luego me recordé a mí misma que la ropa no demostraba solvencia. Se sentó frente a mí. Noelia. Raquel. Parecía agotada. Esa parte era real. Ojeras. Uñas mordidas. Un tic en su mano izquierda cuando cogió su café. Siento lo de la cena. Ya lo has dicho. Nunca quise humillarte. Entonces, ¿por qué le diste las gracias a Héctor delante de todos? Bajó la mirada. Pensé que lo sabías. Porque él te dijo que lo sabía. Dijo que habíais hablado de ayudar. No exactamente. Interesante. Dijo que lo habíamos discutido. Dijo que entendías que yo estaba en problemas. Raquel tragó saliva. Asumiste que eso significaba que estaba de acuerdo. Sí, la estudié. ¿Cuánto pediste? Se movió incómoda. No pedí una cantidad específica. Raquel, mis deudas rondaban los 40.000. ¿Rondaban? Miró hacia la ventana. Tenía tarjetas personales, de empresa, un anticipo comercial, el alquiler. Y Héctor se ofreció a pagarlo todo. Se ofreció a ayudarme a saldarlo. ¿Por qué? ¿O él? La pregunta la puso a la defensiva. Nos conocemos desde hace años. ¿Y? Conoces a otra gente. No tenía a nadie más a quien pedirle. Ahí estaba. La misma frase que Héctor había usado. Nadie más. Como si la falta de alternativas transformara a mi marido en un bien público. ¿Cuánto tiempo lleváis hablando? Desde septiembre. 9 meses. ¿Con qué frecuencia? A veces, todos los días. Sentí el impacto de la respuesta. No, porque no lo esperara, sino porque escuchar a una extraña confirmar la frecuencia de la vida emocional oculta de tu marido crea un tipo de silencio muy específico. Me dijo que estabas muy ocupada, dijo Raquel rápidamente. La miré. Perdona, no quiero decir nada con eso. Claramente sí. Dijo que trabajabas constantemente, que las cosas entre vosotros estaban. Se detuvo. Dilo. Distantes. Asentí lentamente. En mi primera vida, esa palabra me había destruido. Distantes. Había aceptado más proyectos porque estábamos ahorrando, porque Héctor quería el viaje, porque hablamos de remodelar, porque se quejaba de que su sueldo se había estancado. Había trabajado más horas para apoyar metas que creía que eran nuestras. Luego, aparentemente, había usado mi ausencia para explicar su intimidad con otra mujer. Un sistema perfecto. Mi trabajo creaba dinero. Mi trabajo creaba distancia. El dinero rescataba a Raquel. La distancia justificaba a Raquel. Dijo que yo estaba trabajando para llenar la cuenta que él vació por ti. Su cara se sonrojó. No. Por supuesto que no, Noelia. No teníamos una aventura. No te lo he preguntado. No la teníamos. Entonces, ¿por qué te defiendes? Su boca se cerró. Me recliné. ¿Qué dijo sobre la casa? La mano de Raquel se apretó alrededor de su taza. Nada específico. Me enviaste un mensaje con algo específico. Dijo que teníais mucho capital. No hay vosotros en el capital de esa casa. Frunció el ceño. ¿Qué? Pertenecía a mi abuela. La heredé antes del matrimonio. Raquel se quedó mirando. No lo sabía. ¿Lo sabía Héctor? Obviamente. Entonces, ¿por qué? ¿Te lo describió como una opción? No lo sé. Creí esa respuesta. Raquel era muchas cosas, pero no era responsable de que Héctor entendiera la escritura de mi casa. Volvió a bajar la mirada. Hizo que pareciera que teníais una buena situación financiera. Tenemos una buena situación, porque no gasto 40.000 euros sin planificar. Se encogió. Bien. Algo de vergüenza también correspondía aquí. Le
Dije que no quería que pelearais. Aceptaste el dinero. Me estaba ahogando. Y ahora... Respiró hondo. Mejor. Sin deudas. No exactamente. Me quedé quieta. ¿Cuánto debes? Todavía. Dudó demasiado. Raquel, algunas obligaciones del negocio no estaban incluidas. ¿Cuánto? Quizás 50. La miré fijamente. 50.000. Es complicado. No, es un número. Solo la garantía de mi alquiler. Levanté una mano. Para. Lo hizo. ¿Héctor lo sabe? No todo. Casi me reí. 41.800 euros. Y todavía debía unos 50.000 más. El mismo agujero, diferente pala. ¿Qué cree Héctor que pagó? Mis deudas urgentes. ¿Qué conveniente? Su rostro se endureció. No le obligué. No. Me levanté. Ella pareció sorprendida. Esa es la primera cosa precisa que has dicho sobre mí. Matrimonio. Noelia. Cogí mi bolso. Él eligió esto. Lo sé. Entonces, deja de contactarme como si tú y yo estuviéramos negociando sus elecciones. Tragó saliva. ¿Qué vas a hacer? Aún. No lo sé. Era la verdad. Luego me incliné un poco más. Pero haga lo que haga. No voy a financiarte de nuevo. No te lo estaba pidiendo. Se lo estabas pidiendo a él. Me enderecé. Mientras él esperara que yo rellenara la cuenta, no había mucha diferencia. Cuando volví a casa, Héctor estaba en el trabajo. Abrí nuestros registros financieros accesibles. Cuentas corrientes, tarjetas de crédito, archivos de impuestos. Nada ilegal. Nada oculto tras sus contraseñas privadas. Simplemente leí lo que una vez había ignorado. Cafés, compras, gasolina, suscripciones. Entonces un pago recurrente me llamó la atención. 1.450 euros en septiembre, 1.600 en octubre, 1.350 en noviembre, 1.900 en enero. Diferentes. Conceptos. Aplicaciones de pago, una web de viajes, un hotel. Hice una hoja de cálculo. Fecha, cantidad, descripción, conexión conocida. Para cuando Héctor llegó a casa, el total era de 16.780 euros, sin incluir los 41.800. Se detuvo en la puerta del despacho. Giré la pantalla hacia él. Su cara cambió de inmediato. ¿Pequeñas cantidades? Pregunté. 16.780. Noelia. Antes del dinero del aniversario. Te dije que la ayudé antes. Dijiste unos cientos aquí y allá durante meses. Pagaste un hotel. Tenía una reunión con un proveedor. ¿Por qué financiabas los viajes de negocios de Turemer Marcuantaque? Exnovia. Estaba intentando recuperarse. Y tú la ayudabas a hacerlo cada mes. Mientras me decías que necesitábamos recortar gastos discrecionales. Eso era diferente. ¿Cómo? Su silencio fue respuesta suficiente. Guardé la hoja de cálculo. Luego cerré el archivo. Me reúno con María otra vez el viernes. Su rostro palideció. ¿Vas a presentar la demanda? No lo he decidido. Entonces, ¿por qué sigues actuando como si la decisión estuviera tomada? Porque en una vida ya conocía el final. Pero no podía decir eso. Así que le dije la verdad más simple. Porque cada día que miro, encuentro algo que no me dijiste. Se acercó al escritorio. ¿Podemos, por favor, dejar de rebuscar en el último año y hablar de nosotros? El último año somos nosotros. Noelia. No. Se detuvo. Hoy he visto a Raquel. Todo su cuerpo se puso rígido. ¿Qué? Ella me lo pidió. ¿Qué te ha contado? Interesante. Pregunta. No un por qué la viste, sino un ¿qué te ha contado? Que todavía debe unos 50.000 euros. Cerró los ojos. Así que no lo sabía. Dijo que, aparentemente, no la rescataste después de todo. Su rostro parecía enfermo. Debería haberlo disfrutado. No lo hice.
porque debajo de toda la ira, todavía, conocía al hombre frente a mí. Sabía cuánto odiaba sentirse tonto. Sabía cuán profundamente necesitaba creer que su generosidad lo hacía bueno. La deuda oculta de Raquel no solo amenazaba su dinero, amenazaba la historia que se estaba contando a sí mismo. «¿Te pidió más?», dije. «No». «¿Ha vuelto a mencionar la casa?». «No». «Bien». Me levanté, porque la casa no está disponible. Me miró. «Nuestra casa. Mi bien privativo. Otra vez con esto. Seguiremos hasta que lo recuerdes». Su voz se agudizó. «Yo también he metido dinero en este lugar. Y si nos separamos, las contribuciones gananciales legítimas pueden ser contabilizadas». Me miró fijamente. Ahí estaba la palabra. Separarnos. Ya no era teórica. «Noelia, necesito que entiendas algo». Pasé a su lado hacia la puerta. «Si seguimos casados, no será porque yo olvidé lo que pasó». Se giró. «¿Y si no?». Miré hacia atrás. «Será porque finalmente dejé de fingir que la primera traición fue la única». Esa noche, después de que Héctor bajara, encontré otro cargo. 14.600 euros. Una transferencia de saldo de una línea de crédito personal abierta 6 meses antes. La cuenta nunca había aparecido en el presupuesto del hogar. La descripción de la transacción no mencionaba a Raquel, pero la fecha sí, 17 de octubre. La misma por semana que Raquel había reabierto su estudio. Me quedé mirando el número. Luego añadí una nueva línea a mi hoja de cálculo de pruebas. 14.600. Origen. Desconocido. Solicitar divulgación. La cuenta conjunta había sido la explosión. Ahora empezaba a ver la mecha. Y era mucho más larga de lo que había imaginado. Julia me llamó el domingo por mañana. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. «Noelia, Julia. Tenemos que parar esto. Sin hola, sin preguntas». Así era Julia. No entraba en conversaciones. Llegaba a conclusiones. ¿Parar qué? «Héctor me dice que has separado vuestras finanzas y has contactado a una abogada. Héctor te habla de nuestras finanzas. Es mi hijo. Soy su mujer». «Exacto. Y por eso esto se está volviendo ridículo». Miré por la ventana de mi cocina. Héctor se había ido temprano. Dijo que necesitaba despejarse. Sospechaba que estaba con Raquel. En mi primera vida, esa sospecha me habría consumido. Ahora apenas importaba. Él podía elegir a dónde iba. Yo elegía lo que iba a financiar. «Julia, tu hijo gastó casi 42.000 euros de dinero compartido sin mi permiso, ayudando a alguien desesperado, su exnovia. Raquel era parte de nuestras vidas antes que tú». Ahí estaba, jerarquía por cronología. Como si conocer a alguien primero te diera derechos permanentes sobre los recursos adquiridos más tarde. Entonces quizás la gente que conocía a Raquel antes que yo debería haber pagado su deuda. Julia exhaló. «Siempre has tenido más seguridad financiera que Héctor». Reí una vez. «Trabajo. Él también». «Sí, pero siempre has tenido esa casa. Tu negocio. Tu abuela te dio una ventaja». Cerré los ojos. «Una ventaja. Mi abuela murió. Me dejó una casa. Pasé años reparando el tejado, la fontanería, los suelos, las ventanas y el sistema eléctrico. De alguna manera, el duelo y el mantenimiento se habían convertido en un privilegio que justificaba subsidiar a la ex de Héctor». «Julia, ¿qué me estás pidiendo exactamente que haga?» «Ven a cenar». «¿Esta noche?» «No, Noelia, si esto es una intervención, ahórrate el guiso». «No lo es». «Entonces, ¿qué?» «Es una conversación familiar. Sobre mi dinero, sobre tu matrimonio». Casi colgué. Entonces recordé algo. En mi primera vida hubo una cena. No tan pronto. 3 meses después del desastre del aniversario. Julia nos había
Invitado. La hermana de Héctor había estado allí. Daniel también. Me habían acorralado para que explicara por qué no firmaría la línea de crédito, hipotecario. Para el postre, estaba llorando. A la mañana siguiente, había accedido a reconsiderarlo. Esta vez, sabía algo que ellos no. Ya no iba allí para ser persuadida. ¿A las 7? Pregunté. Julia sonó aliviada. Sí, allí. Estaré. Preparé una carpeta antes de irme. No todos los documentos. Solo los suficientes. Extractos bancarios. Mi resumen de contribuciones. La hoja de cálculo de los 16.780 euros. La transferencia del aniversario. El mensaje de Raquel sobre la casa. Nada dramático. Solo papel. El papel tenía una cualidad útil. La gente podía discutir con los sentimientos. Los números requerían más esfuerzo. Héctor llegó a casa de Julia por separado. Pareció sorprendido al ver la carpeta. ¿Qué es eso? Información. Apretó la boca. Daniel y Sofía, ya, estaban dentro. También la hermana de Héctor, Lidia. Miré a Julia. Has invitado a nuestros amigos. Pensé que personas neutrales podrían ayudar. Personas neutrales, que también son amigos de Héctor. Daniel levantó ambas manos. No, quiero involucrarme. Entonces deberías irte, dije. Parpadeó. Sofía cubrió una sonrisa con su copa de vino. Julia se interpuso entre nosotros. ¿Podemos, por favor, actuar como adultos? Lo estoy haciendo. La cena duró 23 minutos antes de que comenzara la verdadera conversación. Julia sirvió pollo asado. Lidia habló del entrenamiento de fútbol de su hijo. Daniel discutió sobre el tráfico. Todos se comportaron como si la cosa gigante en medio de la mesa fuera simplemente otra silla. Finalmente, Julia dejó su tenedor. Noelia, Héctor me dice que no quieres reabrir la cuenta de ahorros. No. Dice que estás tratando todo el dinero futuro como privativo. Mis ingresos futuros van a mi cuenta. Julia frunció el ceño. Eso no es un matrimonio. Miré a Héctor. Le has dicho que tus ingresos futuros son como piensas reponer los 41.800 euros. Su tenedor se detuvo. Julia miró entre nosotros. No debería tener que reponer dinero que os pertenecía a ambos. Abrí mi carpeta. Héctor palideció. Noelia, no. Le miré. ¿Por qué? Esto es privado. Invitaste a un comité. Julia se puso rígida. Invité a gente que se preocupa por vosotros. Maravilloso. Entonces pueden preocuparse por la información precisa. Puse la primera hoja sobre la mesa. Durante 5 años, la cuenta del aniversario recibió 53.600 euros en ingresos, antes de reintegros e intereses. Daniel parecía incómodo. Sofía, curiosa. De esos ingresos, 41.900 provinieron de mis extras por proyectos y mis ganancias discrecionales. Héctor miró la mesa. Julia me miró fijamente. No estoy afirmando que el dinero fuera legalmente solo mío, continué. Era una cuenta conjunta. Estoy explicando por qué la afirmación de Héctor de que simplemente lo volveremos a ahorrar se traduce principalmente en que yo trabaje para reponer el dinero que él gastó. Lidia frunció el ceño a su hermano. Héctor, no fue así. Deslicé la siguiente página. Desde septiembre, también gastó al menos 16.780 euros ayudando a Raquel a través de otras cuentas que pude revisar legalmente. La expresión de Julia cambió. 16.000. Antes de los 41.800. Héctor se apartó de la mesa. Basta. No. Mi voz era tranquila. Y eso le enfadó más. Querías una conversación familiar, dije. La estamos teniendo. Daniel se frotó la mandíbula. Héctor, Noelia sabía de los pagos más pequeños. No.
Sofía le miró fijamente. ¿De alguno de ellos? Héctor me miró. No. Los labios de Julia se separaron. Pero Raquel estaba pasándolo mal, mamá. La voz de Lidia fue cortante. Para. Todos la miraron. Lidia negó con la cabeza. Si Marcos le diera a su ex 50.000 euros sin y preguntarme, perdería la cabeza. La cara de Julia se sonrojó. Esto no va sobre ti. No. Aparentemente va sobre que se espere que Noelia acepte algo que ninguno de nosotros aceptaría. Esa fue la primera grieta, no una victoria. No, necesitaba una victoria. Necesitaba que la sala dejara de fingir que el problema era mi reacción. Julia miró a Héctor. ¿De verdad no se lo dijiste? Iba a hacerlo. ¿Cuándo? Casi me reí. La misma pregunta. Dio la misma respuesta inútil. Pronto. Daniel se reclinó. Tío. La cabeza de Héctor se giró hacia él. No. Daniel levantó las manos. Solo digo que es mucho. Dijiste que empeoré. Las cosas al irme de la cena. Le recordé. Parecía avergonzado. No sabía todo esto. Exacto. Puse el mensaje de Raquel sobre la mesa. Héctor se levantó. Absolutamente no. Le miré. Siéntate. Algo en mi tono me sorprendió incluso a mí. No se sentó, pero dejó de moverse. Julia cogió la página primero. Sus ojos recorrieron las palabras de Raquel. Luego miró hacia el pasillo. ¿Capital en la casa? No era un plan, dijo Héctor. Observé la mesa. Sofía frunció el ceño. Lidia se giró hacia él. Daniel parecía confundido. Julia parecía casi asustada. Esa casa era de la abuela de Noelia. Lo sé. Entonces, ¿por qué le dijiste eso a Raquel? Intentaba calmarla. Me recliné, ofreciendo un activo que no poseías. No ofrecí nada. Lo presentaste como disponible. Dije que teníamos opciones. No las teníamos. Finalmente me miró. ¿Por qué haces esto? La pregunta contenía un dolor genuino, que casi me rompió el corazón. No porque fuera inocente, sino porque una parte de él realmente creía que mi exposición, sus elecciones, era más agresiva que las elecciones mismas. Hago esto porque todos en esta sala vinieron creyendo que el problema era que cerré una cuenta bancaria. Miré alrededor de la mesa. Silencio. El problema es que Héctor me hizo responsable de las consecuencias de las decisiones que tomó con Raquel. Me volví hacia Julia. Dices que tengo más seguridad financiera. Luego a Daniel. Dijiste que estaba ayudando a alguien. Luego a Héctor. Dices, y que podemos reconstruir. Puse mi mano sobre la carpeta. Cada versión de esa historia termina conmigo pagando. Nadie habló. Continué. Trabajo más. Ahorro a más. Perdono más. Firmo algo. Acepto otro proyecto. Pospongo algo que quería. Y, al final, todos pueden dar la crisis por resuelta. Se me hizo un nudo en la garganta. No dejé que mi voz cambiara. He terminado de resolver crisis que no he creado. Héctor se dejó caer en su silla. Por primera vez esa noche, parecía cansado en lugar de enfadado. Noelia, puedo arreglar esto. ¿Cómo? Lo pagaré. Entonces hazlo. E iremos a terapia. Quizás. Se sorprendió por la respuesta. No lo había prometido. No me había negado. En ese momento, genuinamente, no lo sabía. Entonces Sofía hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Cuánto tiempo lleváis hablando, Raquel? ¿Tú? Héctor me miró. No dije nada. Respondió. Desde septiembre. Lidia se quedó mirando. Casi un año. 9 meses. ¿Noelia lo sabe? Ahora sí. Sofía se inclinó hacia adelante. Todos los días. La miró bruscamente. Raquel le dijo a Noelia que hablabais todos los días, dijo Sofía. La cara de Héctor cambió. No todos los días. La mayoría de los días, pregunté. Su silencio fue suficiente. Julia susurró. Héctor. Se levantó de nuevo. Esto sé.
está convirtiendo en un interrogatorio. No, dije. Se está convirtiendo en una revelación. Nunca me acosté con ella. Nadie había preguntado. La declaración hizo que la sala se enfriara. Le miré. Le contaste cosas sobre nuestro matrimonio. Me miró fijamente. Dijiste a Raquel que estábamos distantes. Sus ojos parpadearon. A veces. Ya. Lo sabía, pero necesitaba que lo dijera. ¿Le dijiste que trabajaba demasiado? A veces. Le dijiste que trabajaba porque estábamos ahorrando para cosas que tú también querías. Bajó la mirada. No. Sofía cerró los ojos. Sentí que algo dentro de mí se asentaba. Había una parte de mí que todavía buscaba la línea. La línea exacta que convertía un mal juicio en una traición. Quizás nunca fue el dinero. Quizás fue esto. Había creado intimidad con otra mujer presentando mi trabajo como ausencia. Luego usó el producto de ese trabajo para salvarla. Perfecto. Elegante. Devastador. Cerré la carpeta. Presenté la separación legal el viernes. La cabeza de Héctor se levantó de un tirón. Julia ahogó un grito. Lidia susurró. «Oh, no había planeado anunciarlo así». Pero una vez que la frase existió, no sentí ningún deseo de retractarme. Héctor me miró fijamente. Dijiste que no lo habías decidido. No lo había hecho. ¿Y ahora? Ahora sí. Miró alrededor de la mesa como si alguien más pudiera detener esto. Nadie lo hizo. Su voz bajó. Lo presentaste sin decírmelo. Le sostuve la mirada. Gastaste 41.800 euros sin decírmelo. Su rostro se derrumbó por un segundo. No, de forma teatral. Solo lo suficiente para que yo viera que la consecuencia finalmente se había vuelto real. Noelia. Recibirás la documentación a través de mi abogada. Podemos hablar en casa. Discutiremos el plazo para la mudanza. Su rostro se endureció. No me voy de mi casa. Saqué un último documento de la carpeta. No el original, una copia de la escritura. La puse frente a él. Mi casa. Sus ojos bajaron a la página. Julia cerró los suyos. Héctor, dijo en voz baja. Él no la miró. Hemos estado casados 10 años. Sí. He vivido allí 10 años. ¿Sí? He metido dinero en esa casa. Y las contribuciones gananciales legítimas pueden gestionarse en el acuerdo. Su voz se quebró de ira. Has ensayado todo. Esto. No. Me levanté. Lo sobreviví una vez. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Todos se quedaron mirando. Héctor frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Recogí la carpeta. Significa que he pasado suficiente tiempo imaginando lo que sucede si sigo aceptando esto. Esa respuesta no satisfizo a nadie. No tenía por qué hacerlo. Conduje a casa sola. Héctor no me siguió. A las 11:06, Lidia me envió un mensaje. Lidia, lo siento. De verdad que no lo sabía. A las 11:14, Daniel escribió. Daniel, me equivoqué con lo de la cena. Pensé que era algo impulsivo. Claramente no lo era. A las 11:32, Sofía envió. Solo, Sofía, orgullosa de ti. No me sentía orgullosa, me sentía vacía. Los límites no siempre se sienten poderosos mientras los construyes. A veces se sienten como un duelo con papeleo. A medianoche, María me envió un correo. Hemos recibido las divulgaciones preliminares del abogado de Héctor. Hay una línea de crédito personal que necesita explicación. 14.600 euros, dispuestos el 17 de octubre. Hablemos. Mañana. Me quedé mirando el número. Entonces sonó mi teléfono. Héctor. Respondí. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, dijo. Raquel me mintió. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Sobre qué? Su deuda. Lo sé. No, no lo sabes. Su respiración sonaba irregular. Debe 96.000 euros. Cerré los ojos. En total.
Al menos. ¿Le diste los 14.600? Silencio. Ahí estaba. Héctor. Sí. La palabra apenas me llegó. Me senté lentamente. Así que los 16.780 no eran todo. No. Y los 41.800 no eran todo. No. ¿Cuánto en total? No lo sé. Me reí. No porque algo fuera divertido, sino porque al parecer esa seguía siendo su respuesta favorita. Averígualo, Héctor. Averígualo antes de la mediación. No quería que esto pasara. Miré hacia el pasillo oscuro. En mi primera vida, esa frase había importado tanto. La intención. No había tenido la intención de herirme. No había tenido la intención de perder el dinero. No había tenido la intención de que Raquel siguiera pidiendo. No había tenido la intención de terminar nuestro matrimonio. Pero las intenciones no pagan deudas, no restauran la confianza, no borran firmas. Lo sé, dije. Su respiración se entrecortó. Por un segundo pareció aliviado, luego terminé. Ese es el problema. No necesitabas tener la intención de que pasara. Solo tenías que seguir eligiéndolo. Terminé la llamada. Por primera vez en 2 vidas. Dormí toda la noche después de decirle que no a Héctor. El proceso de divorcio no se parecía a la televisión. Nadie golpeaba pruebas dramáticas sobre la mesa de un tribunal. Ningún juez jadeaba. Ninguna multitud aplaudía. Mayormente eran correos, hojas de cálculo, divulgaciones financieras, solicitudes de documentos, fechas, firmas, números. La realidad rara vez llegaba con música de fondo. Llegaba como archivos adjuntos en PDF. Para julio, Héctor se había mudado a un apartamento amueblado a 20 minutos. La mudanza había sido sorprendentemente tranquila. Se llevó su ropa, libros, su colección de discos, el sillón de cuero que regaló su padre, la mitad del equipo de cocina que habíamos comprado juntos. Lo documentamos todo. No peleé por la máquina de café. Él no peleó por la mesa del comedor. Las primeras semanas después de que se fue, se sintieron antinaturales. Oía un coche fuera y esperaba su llave en la puerta a las 6:30. A veces, me encontraba cogiendo 2 platos. Luego, dejé de hacerlo. No de forma dramática. Los hábitos simplemente comenzaron a ajustarse a la realidad. La parte más difícil de dejar un matrimonio no siempre era la decisión. A veces eran los miles de pequeños gestos que tu cuerpo seguía realizando. Para una persona que ya no vivía allí. Nuestra primera mediación tuvo lugar en agosto. Héctor parecía mayor. Solo habían pasado 3 meses, pero algo había cambiado en su rostro. Se sentó junto a su abogado. Yo me senté junto a María. No hubo voces alzadas. El mediador hizo preguntas, cuentas, saldos de jubilación, muebles, vehículos, la transferencia del aniversario. El abogado de Héctor intentó describir el dinero como un pago de asistencia caritativa a una amiga de la familia de toda la vida. María me miró. Casi sonreí. Rebranding de la amiga de la familia. El mediador preguntó: ¿se discutió el pago con la señora Soto antes de la transferencia? No, admitió Héctor. ¿Se usó para un propósito marital? No, se esperaba. ¿El reembolso? Héctor dudó. No. El mediador escribió algo. El resto era aritmética. Los 41.800 euros no simplemente desaparecerían del balance marital, porque Héctor había elegido regalarlos. Tampoco lo harían las transferencias anteriores, indocumentadas. Los 14.600 requerían más discusión. Héctor había abierto la línea de crédito a su nombre. El dinero había ido a Raquel. Según su divulgación, se lo había descrito a sí mismo como un préstamo. No había pagaré, ni plan de pago, ni acuerdo de intereses, ni pagos. María preguntó:
¿Sabía la señora Soto del préstamo? No. ¿Hizo la señora Ruiz algún pago? No. ¿Le reveló la deuda a su esposa cuando abrió la línea? No. El patrón parecía casi aburrido cuando se reducía a síes y noes. Eso era lo extraño de la traición. Vivirla se sentía caótico. Documentarla la hacía simple. Durante un descanso, Héctor me encontró cerca de las máquinas y expendedoras. María te tiene tratando cada euro como una prueba. Abrí una botella de agua. Cada euro se convirtió en una prueba cuando empezaste a esconderlos. No estaba escondiendo esa línea intencionadamente. No la pusiste en nuestro presupuesto. Era mi deuda. Exacto. Se frotó la nuca. Solíamos poder hablar. Estamos hablando. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sabía. Quería acceso a la versión de mí que se ablandaba cuando él parecía cansado, que podía ser persuadida por la historia entre nosotros, que se sentía responsable de aliviar su incomodidad. Esa mujer no estaba muerta. Simplemente dejé de ponerla al mando. ¿Cómo está? ¿Raquel? Pregunté. Su rostro se cerró. ¿Por qué? Curiosidad. Está tratando de resolver sus cosas. ¿Sigues pagando por ellas? No. Esa respuesta fue rápida. Le creí. No porque su palabra hubiera recuperado valor, sino porque la divulgación financiera había hecho el secreto mucho más difícil. ¿Cómo se lo tomó? Apartó la mirada. Mal. Bebí mi agua. Hubo un tiempo en que eso me habría complacido. Ya no. La decepción de Raquel no restauraba mi matrimonio. Su caída no era mi curación. ¿Qué pasó? Pregunté. ¿Importa? No. Río sin humor. Al menos eres honesta. Esperé. Finalmente, habló. Quería ayuda con el alquiler del estudio. ¿Cuánto? 8.000. Y le dije que no. Bien. Dijo que le había prometido que no la dejaría perderlo todo. ¿Lo habías hecho? Me miró. No exactamente. Levanté una ceja. Suspiró. Le dije que estaría bien. Eso es una promesa cuando eres la persona que paga. Aparentemente. Enrosqué el tapón de mi botella. ¿Qué hizo? Se enfadó. Dijo que no podía actuar como un héroe durante 9 meses y luego abandonarla porque mi mujer se puso celosa. Sentí algo casi parecido a la lástima, no por Raquel, por el hombre frente a mí que finalmente había descubierto el precio de ser el rescatador de alguien. Un rescatador solo era valioso mientras el rescate continuaba. ¿Qué dijiste? ¿Que no estás celosa? Eso me sorprendió. Miró al suelo. Dije que esto no iba de celos. No dije nada. Río en voz baja. Demasiado tarde, ¿verdad? Mucho. El mediador nos llamó de nuevo. Lo siguiente era la casa. El abogado de Héctor planteó las mejoras gananciales. Justamente, habíamos renovado un baño, reemplazado una sección del techo, instalado estanterías empotradas y terminado el sótano durante el matrimonio. Algunos costes provinieron de fondos gananciales. Esas contribuciones debían ser evaluadas. No me opuse. María me había advertido que no confundiera los límites con la codicia. La casa era mía. Eso no significaba que cada euro que Héctor había contribuido desapareciera moral o legalmente. Así que reunimos recibos, facturas, extractos bancarios. Calculamos. Héctor pareció casi sospechar cuando acepté acreditar las contribuciones gananciales legítimas. No tienes que parecer sorprendido, dije durante otro descanso. Pensé que pelearías por todo. Estoy peleando por lo que hay que pelear. ¿Quieres la casa? Ya soy dueña de la casa. Apretó la boca. Continué. Quiero un acuerdo justo. Después de todo. Especialmente después de todo. Me estudió. ¿Por qué? Porque no quiero convertirme en alguien que necesita castigarte para demostrar que me hicieron daño. Eso aterrizó con más fuerza que la ira. Apartó la mirada. Llegamos a un acuerdo provisional a última hora de la tarde. Las transferencias en disputa a Raquel se contabilizarían contra la parte de Héctor del patrimonio ganancial.
La línea de crédito personal seguiría siendo su responsabilidad. La casa seguiría siendo mía, sujeta a un crédito acordado que reflejara ciertas mejoras gananciales documentadas. Las cuentas de jubilación se dividirían según la fórmula negociada. Nadie ganó. De eso no se trataba el divorcio. Pero yo me iría, sin financiar las elecciones de Héctor. Eso era suficiente. Una semana después, el estudio de Raquel cerró. Me enteré porque Sofía me envió una captura de pantalla. Luego se disculpó de inmediato. Lo siento. Pensé que deberías saberlo. Ignora esto si no quieres actualizaciones. La publicación mostraba un local vacío. Después de un viaje increíble, Lane House Studio cierra sus puertas. Gracias a todos los que apoyaron este sueño. Borré la captura de pantalla. No comenté, no celebré. 3 días después, Raquel me llamó. Casi no contesté. Luego, la curiosidad ganó. Noelia. Su voz sonaba más delgada que antes. ¿Qué quieres? Necesito preguntarte algo. No, ni siquiera sabes qué es. Si involucra a Héctor, dinero, mi divorcio o mi casa, la respuesta es no. Silencio. Luego, Héctor te contó lo que pasó. No. Me cortó el grifo. Cerré los ojos. Raquel, no me refiero económicamente. Entonces, ¿a qué te refieres? Dijo que no deberíamos hablar más. Eso es entre vosotros. Me culpa a mí. No. La respuesta fue tan rápida que se detuvo. Héctor no puede echarte la culpa de esto. Otro silencio. Me sorprendí a mí misma al decirlo, pero lo decía en serio. Raquel se había aprovechado de él. Sí. Había aceptado dinero que sabía que afectaba a mi matrimonio. Sí. Había permitido una intimidad emocional con un hombre casado. Sí. Pero Héctor había tomado cada decisión que me importaba a mí. Si le dejaba transformar a Raquel en la villana ahora, él seguiría escapando de su propia responsabilidad. Él eligió enviarte dinero, dije. Él eligió ocultarlo. Él eligió discutir nuestro matrimonio contigo. Él eligió decirte que mi casa era una opción. No le pedí que arruinara vuestro matrimonio. Lo sé. Su respiración se entrecortó. Pensé. Se detuvo. ¿Qué? Pensé que quizás todavía me amaba. Ahí estaba, finalmente. No la deuda, no la amistad, no el rescate, lo que había debajo. ¿Le amabas? Pregunté. No lo sé. Eso no es una respuesta. No. Sonaba agotada. Amaba que viniera cuando le llamaba. Me apoyé en la encimera de la cocina. Había más verdad en esa frase que en cualquier cosa que hubiera dicho antes. Amaba ser la elegida. Quizás yo también. Se quedó callada. Continué. La diferencia es que yo era su esposa. Lo sé. ¿De verdad? Ahora sí. Su voz se quebró ligeramente. Lo perdí todo de todos modos. No. Miré alrededor de mi cocina. Las mismas paredes. La misma ventana. Una vida completamente diferente. Perdiste un negocio que ya estaba fracasando. Perdiste el acceso al dinero de otra persona. Eso no es todo. Es fácil para ti decirlo. No. Mi voz se mantuvo tranquila. Sé exactamente cómo se siente perderlo todo. Ella no lo entendió. No podía. Yo ya había vivido la versión en la que perdía la casa. Mi crédito. Mi matrimonio. Años de mi vida. Había muerto, creyendo que debería haberme ido antes. Esta mujer nunca sabría el tamaño de la segunda oportunidad que, accidentalmente, había ayudado a desencadenar. No me llames más, dije. Luego, terminé la llamada. Esa tarde, empezó a llover justo después de las 9. A las 10:15, alguien llamó a la puerta. Lo supe antes de abrir. Héctor estaba en el porche, sin paraguas. Su pelo estaba mojado. Su camisa se pegaba a sus hombros. En otra historia, podría haber parecido romántico. En mi vida, parecía un inconveniente.
¿Qué ha pasado? Pregunté. ¿Puedo entrar? No. Su rostro se tensó. Noelia, tienes un apartamento. Solo quiero hablar. ¿Podemos hablar aquí? La lluvia golpeaba el techo del porche. Me miró fijamente. Luego asintió. Terminé las cosas con Raquel. Había cosas que terminar. Se encogió. No de esa manera. Entonces, ¿qué? ¿Terminaste? Lo que fuera. Esperé. Se frotó ambas manos por la cara. Me equivoqué. No dije nada. Sé que decir eso ahora es patético. Seguía sin decir a que nada. Me decía a mí mismo que la estaba ayudando porque nadie más lo haría. Miró hacia la calle. Me gustaba que me necesitaran. Eso era nuevo. No una excusa. No una justificación. Reconocimiento. Me gustaba que ella pensara que yo podía arreglar las cosas. Río amargamente. Tú nunca me necesitaste así. Se me apretó el pecho. Yo era tu esposa, Héctor. No un proyecto. Lo sé. No. No creo que lo supieras. Me miró. Lo sé ahora. Él. Agua de lluvia corría de su pelo a su cara. Pensé que tu independencia significaba que estabas a salvo. Me crucé de brazos. ¿A salvo para descuidarte? No. ¿A salvo para quitarte cosas? Cerró los ojos. No. Lo suficientemente a salvo como para que pudieras gastar nuestro dinero en otra persona porque yo ganaría más. Bajó la mirada. Sí. La honestidad dolió más que la negación. Creo que sí creí eso. Asentí. Finalmente. Ahí estaba. No Raquel. No la desesperación. No la bondad. El derecho adquirido construido sobre la confianza. Pensé que te enfadarías, dijo. Luego pelearíamos. Luego lo arreglaríamos. Porque siempre lo hacíamos. Porque siempre lo hacías tú. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo entendía ahora. Demasiado tarde. Pero lo entendía. No me di cuenta de cuánto de nuestra vida sostenías tú hasta que dejaste de hacerlo. Miré más allá de él, hacia la lluvia. Durante 10 años, habría hecho casi cualquier cosa por escuchar ese reconocimiento. Ahora sonaba como una factura después de que la empresa hubiera cerrado. Te echo de menos, dijo. Le creí. Esa era la parte más triste. Yo también te echo de menos. Levantó la cabeza. La esperanza cruzó su rostro. Odié esa esperanza. No porque mereciera dolor, sino porque sabía que tenía que matarla. Echo de menos al hombre con el que pensé que estaba casada. Su rostro cambió. Noelia. Mañana firmamos el acuerdo final. No tenemos por qué. Yo sí. Podemos parar esto. No, podemos ir a terapia. Separar las finanzas permanentemente. Nunca volveré a hablar con Raquel. No, devolveré todo. Ya aceptaste la compensación financiera. No me refiero a eso. Se acercó. No, me moví. Pasaré el resto de mi vida demostrándolo. Ese es el problema. ¿Qué? No quiero pasar el resto de mi vida viéndote demostrar que no me traicionarás de nuevo. Me miró fijamente. Continué. No quiero revisar cuentas. Te daré todas las contraseñas. No las quiero. Te enseñaré todos los mensajes. No quiero leerlos. Lo haré, Héctor. Se detuvo. Quiero una vida en la que no necesite pruebas para sentirme segura con la persona que duerme a mi lado. Sus ojos se llenaron. Los míos también. No, aparté la mirada. Dejar a alguien a quien ya no amabas habría sido más fácil. Estaba dejando a alguien por quien todavía tenía sentimientos. Porque el amor había dejado de ser suficiente. Eso era mucho más difícil y mucho más necesario. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer? Preguntó. Hay muchas cosas que puedes hacer. La esperanza regresó por medio segundo. Negué con la cabeza. Simplemente no para recuperarme. Su rostro se descompuso. Entonces, ¿para qué? Para ti mismo. Bajó la mirada. Retrocedí. Buenas noches, Héctor. Noelia. Esperé. Lo siento. Esta vez la palabra sonó.
Diferente, sin explicación, sin corrección, sin petición. Solo lo siento. Asentí. Lo sé. Luego cerré la puerta. Lloré con la espalda apoyada en ella, en silencio, completamente, durante 10 minutos. Luego me levanté, me lavé la cara y revisé los documentos del acuerdo para la mañana, porque el duelo no cancelaba la cita. Y el amor no reabría cuentas. Cerradas. Firmamos a las 10:12 de la mañana siguiente. No hubo un espectáculo en el juzgado, ni un discurso triunfante. Héctor se sentó frente a mí en la mesa de conferencias. María se sentó a mi izquierda. Su abogado se sentó a su lado. El acuerdo final tenía 38 páginas. Ponga sus iniciales aquí. Firme allí. Reconozca la divulgación. Confirme la asignación. Confirme la responsabilidad. Confirme la liberación. Los 41.800 euros aparecían en un anexo cerca del final. También las transferencias más pequeñas. También la línea de crédito de 14.600. Números que una vez se sintieron como heridas, se habían convertido en asientos contables. Eso no los hacía menos importantes. Los hacía finitos. Firmé mi nombre. Noelia Bennett Soto, por última vez. El proceso legal tomaría varias semanas más antes de que el tribunal dictara la sentencia final, pero los términos principales estaban cerrados. Héctor firmó a continuación. Su mano se detuvo antes de la última página. Me miró. 10 años. Tragué saliva. Sí. Esbozó una pequeña sonrisa rota. Pensé que llegaríamos a los 40. Yo también. Eso fue todo. Firmó. Fuera del edificio, se detuvo a mi lado. Había gente por todas partes. Un repartidor, 2 mujeres con cafés, un hombre, discutiendo por el manos libres. Nadie sabía que nuestro matrimonio acababa de terminar. El mundo ordinario continuaba. Lo encontré reconfortante. Noelia. Me giré. Me tendió una pequeña caja de terciopelo. Se me encogió el estómago. ¿Qué es eso? Ábrelo más tarde. No quiero. No es un regalo. Dudé. Luego la cogí. Dentro de mi coche, abrí la caja. Mi anillo de boda. El mismo que había puesto en el cajón del escritorio en nuestro aniversario. Había olvidado que Héctor se había llevado algunas pertenencias personales de despacho semanas antes. Aparentemente, también se había llevado el anillo. Debajo había una nota, doblada. La desdoblé. Tenías razón. Confundí tu fuerza con permiso para pedirte más. Siento haber aprendido la diferencia después de que dejaras de dar. La leí 2 veces. Luego volví a poner la nota en la caja. No me puse el anillo. Conduje a casa. Julia vino 3 semanas después. Estaba en mi porche con un bizcocho de limón. Por un segundo terrible, consideré fingir que no estaba en casa. Luego abrí la puerta. Hola. Hola, Noelia. Parecía más pequeña de alguna manera, no físicamente. La certeza siempre había hecho que Julia pareciera alta. Ya no la tenía. He traído esto. Levantó el bizcocho. No tenías por qué. Lo sé. La dejé entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma cocina donde había pasado mañanas de Navidad, cumpleaños, acciones de gracias, cafés de domingo. El divorcio no borraba la historia, simplemente cambiaba quién tenía acceso al futuro. Julia juntó las manos. Te debo una disculpa. Esperé. Siempre decía que eras más fuerte. Lo hacías. Pensé que era un cumplido. Puede serlo. Me miró, pero lo usé como una excusa para esperar más de ti. No dije nada. Continuó. Cuando Héctor era irresponsable, pensé que tú lo equilibrarías. Una sonrisa triste asomó a mi boca. Él también, y yo también. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le crié, mejor que eso. No. La palabra la sorprendió. Negué con la cabeza. No hagas eso. ¿Qué? No conviertas sus decisiones en
tu fracaso como madre. Se quedó mirando. Tiene 37 años. Julia. Tragó saliva. Él tomó sus decisiones. Una lágrima rodó por su mejilla. Y yo tomé las mías. Asentí. Sí, lo siento. Te creo. El alivio cruzó su rostro. Demasiado rápido. Luego añadí. Eso no significa que las cosas vuelvan a normalidad. Sus hombros cayeron. Entiendo. No estaba segura de que lo hiciera, así que lo expliqué. No voy a ir a la cena del domingo cada semana. Asintió. No voy a organizar tu cumpleaños. Otro asentimiento. No voy a ser el contacto de emergencia emocional de Héctor solo porque todos estén preocupados por él. Julia bajó la mirada. Vale, me importas. Sus ojos se levantaron. Pero que alguien me importe no significa volver a un rol que me hizo daño. Asintió lentamente. Creo que empiezo a entenderlo. Comimos un trozo de bizcocho de limón cada una. Luego se fue. Puse el resto en el congelador. Los límites eran extraños. A veces parecían números de teléfono bloqueados. A veces parecían compartir un postre con alguien y aún así dejarles marchar. Raquel nunca volvió a contactarme. Su negocio entró en disolución formal en otoño. Me enteré por Sofía de que se había mudado con una prima fuera de la ciudad y había aceptado un trabajo asalariado en un proveedor de diseño comercial. Bien, no porque la perdonara, porque las consecuencias no necesitan destruir a alguien para ser consecuencias. Perdió la fantasía de que Héctor financiaría su rescate. Perdió el negocio que había intentado preservar a través de la deuda. Perdió el acceso a mí. Matrimonio. Era suficiente. Héctor se quedó con el apartamento. Vendió su coche, caro, y compró uno más barato. Daniel me lo contó una vez. Le pedí que no me enviara actualizaciones a menos que afectaran asuntos legales. Lo respetó. Meses después, Héctor comenzó a hacer pagos de la línea de crédito personal. No, a mí. Al banco, donde pertenecían. Nos vimos solo 2 veces después de que el divorcio fuera definitivo. La primera vez fue para intercambiar una caja de documentos. La segunda fue accidental. Un supermercado. El pasillo de congelados, de todos los sitios. Sostenía una cesta con sopa, pan, huevos y café. Yo tenía flores, pasta, agua con gas y una cantidad ridícula de queso. Durante varios segundos, simplemente nos miramos. Luego sonrió. Hola. Hola. Te veo. Bien. Tú también. Y era verdad. Más sano, más tranquilo. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿El estudio? Con mucho trabajo. Me alegro. Gracias. La conversación debería haber terminado. En cambio, miró las flores. ¿Alguien especial? No había acusación en su voz. Solo incertidumbre. Casi me reí. Son para mi mesa, del comedor. Ah, pareció avergonzado, luego sonrió. Claro, podría haberle dejado creer cualquier cosa. Un nuevo hombre, un romance perfecto, una mejora, dramática. Pero mi vida no necesitaba otra relación para justificar haber dejado la anterior. Ahora me gusta comprar flores los jueves, dije. ¿Por qué los jueves? Porque solía esperar a los fines de semana. Río suavemente. Por supuesto que tienes una razón. Normalmente sí. El silencio regresó. Luego dijo, estoy yendo a terapia. Asentí. Eso es bueno. Finalmente descubrí lo que me pedías que descubriera. ¿Qué cosa? ¿Por qué necesitaba que Raquel me necesitara? No pedí detalles. Él lo entendió. No te lo digo porque espere nada. Vale, solo quería que supieras que tenías razón. Le miré. Héctor, no necesitas que yo tenga razón para que tú cambies. Tragó saliva. Lo sé. Esa respuesta me hizo creer que realmente podría estar cambiando. Y extrañamente, eso hizo más fácil alejarme.
porque ya no necesitaba que él estuviera arruinado para saber que irme había sido lo correcto. Cuídate, dije. Tú también. Empujé mi carro. Él no me siguió. Fue lo más amable que había hecho por mí en mucho tiempo. Un año después de la cena de aniversario, el calendario de mi móvil mostró un viejo recordatorio. Viaje 10 grado, aniversario. Florencia. Había olvidado borrarlo. Durante varios segundos me quedé en medio de mi habitación mirando la notificación. En mi primera vida, ese viaje nunca ocurrió porque el dinero se había ido. En esta vida, nunca ocurrió porque el matrimonio se había ido. Extrañamente, la segunda pérdida dolió menos. Abrí el recordatorio y lo borré. Sofía me había preguntado si quería ir a algún sitio. España, Portugal, quizás Islandia. Dije que no. No porque tuviera miedo de viajar, sino porque no quería que la fecha se convirtiera en otra actuación de recuperación. En cambio, invité a 6 personas a cenar. Sofía, Lidia, María, que al principio dijo que los abogados probablemente no deberían convertirse en invitados de aniversario de los clientes, hasta que señalé que ya no era un aniversario. 2 mujeres de estudio de diseño y mi vecina, la señora Álvarez, que había vivido al lado desde que yo tenía 14 años y conocía cada versión de mí. Comimos en el patio trasero, bajo el arce, sin brindis con champán, sin discursos, sin una dramática declaración de libertad, solo pasta, pan, verduras, asadas y demasiado postre. En un momento, Sofía miró hacia la casa. Has cambiado el cuarto trasero. Finalmente lo terminé. La habitación que Héctor y yo una vez planeamos renovar con parte de los ahorros del aniversario se había convertido en mi estudio. Paredes blancas, una larga mesa de dibujo, estanterías con muestras de tela. Un gran tablero de corcho y cubierto de bocetos. Nada extravagante. Lo pagué poco a poco. De mi propia cuenta. Ese detalle importaba más que la habitación. Después de que todos fueron, llevé los vasos a la cocina. Mi portátil estaba abierto en la encimera. Había estado revisando una factura antes de la cena. Por un segundo, la pantalla me recordó la noche en que cerré para la cuenta. Luz azul, casa oscura, una decisión esperando bajo mi mano. Abrí mi aplicación del banco. No porque tuviera miedo, porque necesitaba pagar a un contratista. Aparecieron mis cuentas: corriente de empresa, corriente personal, ahorros de emergencia, jubilación, viajes. Había abierto la cuenta de viajes 6 meses antes. Contenía 1.820 euros. Sin etiqueta de aniversario. Sin un sueño compartido adjunto. Solo dinero que podía usar porque quería. Recordé la voz de Héctor. Podemos volver a ahorrarlo. Había tenido razón en una cosa. El dinero se podía volver a ahorrar. Lo que había entendido mal era el pronombre. Yo podía volver a ahorrar. Cerré el portátil. Luego subí y abrí el cajón del escritorio. La caja de terciopelo de anillo todavía estaba allí. No la había tirado. No había vendido el anillo. No. Lo había transformado en un símbolo dramático. Durante mucho tiempo, pensé que guardarlo significaba que no había pasado página. Luego me di cuenta de que los objetos no tenían tanto poder, a menos que yo se lo diera. Abrí la caja. El anillo captó la luz. 10 años. Algunos buenos, algunos dolorosos, todos reales. Lo toqué una vez y cerré la tapa. Mi móvil vibró. Un correo de mí. Banco. Por medio segundo, el recuerdo me oprimió el pecho. Luego lo abrí. Era una notificación rutinaria sobre la cuenta de viajes. Sonreí. Un año antes, cerrar una cuenta bancaria se había sentido como el primer acto violento de mi nueva vida. No lo fue.
Fue él, primero pacífico. No la había cerrado para castigar a Héctor. La había cerrado porque dejar la puerta abierta le habría dicho que podía seguir entrando. Después de eso, vinieron otras puertas. Mi crédito de empresa, mi casa, mi trabajo, mi perdón, mi tiempo, mi matrimonio. Cerrarlas dolió. Pero cada puerta cerrada me devolvió algo. No dinero, propiedad. Durante el año siguiente, aprendí que la libertad no era un único momento dramático. Era el martes por la mañana cuando elegía un proyecto porque lo quería, no porque tuviera que rellenar el error de otra persona. Era el viernes por la noche cuando pedía cena para uno sin preguntarme si Héctor llegaría tarde. Era negarme a explicar por qué no asistía a la reunión familiar de Julia. Era revisar mi informe de crédito y no ver sorpresas. Era pagar impuestos desde una cuenta que solo yo controlaba. Era dormir toda la noche. Era comprar flores los jueves. Era escuchar el nombre de Héctor y ya no sentirme responsable de lo que sucediera después. Meses después del divorcio, María me preguntó una vez si me arrepentía de no haber intentado la terapia primero. Lo pensé seriamente. No. ¿Por qué crees que no? ¿Habría funcionado? No. Esperó. Porque quizás sí lo habría hecho. Eso la sorprendió. Continué. Quizás él habría dejado de hablar con Raquel. Quizás habría repuesto el dinero. Quizás podríamos haber reconstruido algo. Entonces, ¿por qué no te arrepientes? Porque me di cuenta de que no le debía al matrimonio todos los intentos posibles de supervivencia. María me miró durante un largo momento. Luego asintió. Me había costado 2 vidas entender esa verdad. A la gente le encantaba preguntar si un matrimonio roto podía repararse. A veces podía. Eso no. Significaba que tuviera que serlo. El perdón era opcional. La reconciliación era más opcional. Quedarse no era moralmente superior a irse. Y irse no requería pruebas de que la persona que te hirió era permanentemente malvada. Héctor, no, era malvado. Era egoísta, creído, deshonesto, emocionalmente descuidado. Y luego, finalmente, arrepentido. Todas esas cosas podían existir en el mismo hombre. Su arrepentimiento no creaba mi obligación. Su crecimiento no requería mi regreso. Su disculpa no reabría la cuenta. 3 semanas después de la cena bajo el arce, reservé un viaje. No a Florencia, no a Suiza, a Maine. Un pequeño pueblo costero donde nadie me conocía. 4 días, una maleta, sin propósito simbólico. Caminé, leí, comí. Langosta en un restaurante donde las mesas estaban demasiado juntas. Pasé una tarde viendo barcos. La última mañana me senté junto al agua con un café. Mi móvil mostró una notificación de la cuenta de viajes. El cargo del hotel se había registrado. Miré el saldo y apagué la pantalla. Durante años había tratado el dinero como prueba de seguridad. Luego Héctor me enseñó algo que nunca quise aprender. El dinero no era seguridad, si otra persona creía que tus límites eran negociables. La seguridad era saber quién tenía acceso, quién tenía permiso, quién podía tomar decisiones. Y si confiabas en ti misma para actuar cuando la respuesta cambiaba. Ahora confiaba en mí misma. Eso valía más que 40 y 1.800 euros. Valía más que la casa, más que el matrimonio, más que tener razón. Vi la luz del sol moverse sobre el agua. Ningún marido iba a venir a disculparse. Ningún hombre nuevo iba a llegar para recompensarme por sobrevivir. Nadie necesitaba hacerlo. Mi vida ya no era una sala de espera. Terminé mi café. Luego me levanté y caminé de regreso al pueblo. Detrás de mí, el agua seguía moviéndose. Delante de mí, yo también. Fin.